Caballeros, somos perdidos. No nos queda más remedio que ir a coger gachupines. ¿Hidalgo o Iturbide? ¿Quién crees que sea el verdadero padre de la patria? Desde la consumación de la independencia se ha levantado la polémica acerca de quién debe de ser el padre de la patria. Esta, como muchas en nuestra historia, es de un carácter polémico más que histórico. La figura de los primeros insurgentes fue ensalzada desde principios del siglo XIX, poco después de nuestra independencia. Por otra parte, a mediados del mismo siglo, hubo un intento por darle un meritorio lugar a Agustín de Iturbide, encabezado por Lucas Alamán, nada menos que el padre del conservadurismo mexicano. En la actualidad, algunos divulgadores afines a la posverdad histórica pretenden que el coronel realista y contrainsurgente deba ser el que tome el lugar del padre de la patria, ya que le tocó consumarla. Analizaremos el papel de ambos personajes. Suscríbete y dinos quién es para ti el padre de la patria y por qué. Yo soy Ricardo Reza y esto es Independencia, 1810 o 1821. Armando Fuentes Aguirre llama la otra historia a su personal interpretación de los hechos históricos, la verdad que él y otros divulgadores históricos como Zunzunegui manejan al acomodar y deformar los datos a su personal interpretación, es una corriente llamada posverdad histórica. No te dejes sorprender por ellos o incluso por mí. Lo más importante es leer, aunque sean libros que tengan información contradictoria, analizar y utilizar el criterio. En este video veremos lo que motivó las acciones de nuestros dos personajes, su participación y lo que cada uno logró. Septiembre de 1810. Una conspiración se está fraguando en Querétaro, liderada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Hidalgo es invitado y acepta. Allende propone el levantamiento para el 2 de octubre por cuestiones tácticas y militares. El virrey Francisco Venegas recibió información acerca de esta conspiración y le da instrucciones al intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, de investigar sobre aquellos rumores. El 11 de septiembre se realiza una redada en Querétaro, cuyo fin es capturar a los responsables. Sin embargo, la corregidora pudo contactar con Allende para informar oportunamente a Hidalgo. Allende abandonó el pueblo de San Miguel el Grande con rumbo a Dolores, llegando el jueves 13, y para ese momento, tanto Hidalgo como el capitán decidieron esperar hasta el viernes 14 para saber si se tenían noticias con respecto a los eventos que comenzaban a desarrollarse. La noche del sábado 15, Aldama se entera por boca del alcalde Ignacio Pérez de que la conspiración había sido descubierta en su totalidad y sus arrestos son inminentes. Por lo que decidieron ambos enfilar rumbo hacia Dolores, llegando cerca de la madrugada a la casa parroquial para anunciarle a Hidalgo y Allende lo sucedido. Hidalgo, con el fin de calmarlos y planear con cuidado el rumbo a seguir, les invita a tomar un chocolatito y mandó llamar a algunos de sus seguidores y pronunció lo siguiente: «Caballeros, somos perdidos, no nos queda más remedio que ir a coger gachupines». Y viendo que se habían finalmente reunido en casa del párroco un total de 15 a 16 de sus seguidores
entre alfareros, artesanos y veladores, mandó a que estos reunieran armamento que tenían almacenado en sus talleres. Después, él y Allende se dirigen al regimiento de la Reina, donde varios de sus elementos se les unen y toman espadas. Luego se dividen y se reúnen para arrestar a todos los españoles del pueblo. Finalmente, a las 5 de la mañana, Hidalgo ordenó al campanero que llamase a misa que se debía oficiar a esa hora, usando la campana de la parroquia. Reunida una buena parte de la población en el atrio de la iglesia, Hidalgo lanzó el ya famoso grito de Dolores, comenzando formalmente la Guerra de la Independencia. Debido a la falta de testigos fiables, no se saben las palabras exactas ni el orden específico. Sin embargo, la versión que es más probable es la siguiente: ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Hidalgo parte del pueblo de Dolores con un total de 600 personas y enfila al santuario de Atotonilco, donde toma un cuadro de la Virgen de Guadalupe, el cual coloca en una lanza como estandarte de la insurgencia. Acto seguido, el creciente ejército, que ya contaba con unas 1,200 personas, marcha a San Miguel el Grande, donde se incorpora el regimiento de la Reina al movimiento insurgente. Se procedió a la captura y encarcelamiento de los españoles, y en ese momento comenzaron las primeras rencillas entre Hidalgo y Allende. Esto es debido a que el militar se encargó de sofocar severamente varios intentos del populacho por realizar saqueos, acto que Hidalgo censuró, arguyendo que esas acciones eran la única manera de asegurar su incorporación al movimiento. Siguieron hasta la ciudad de Celaya. De ahí Hidalgo y Allende invitaron a la ciudad a rendirse, ofreciendo garantías a todos los españoles que se entregasen voluntariamente a los insurgentes. De lo contrario, se les trataría con todo el rigor de la guerra. Las pocas autoridades que quedaban accedieron y el día 20 de septiembre Celaya abrió sus puertas al ejército insurgente, que ya contaba con un total de 4,100 personas, con Hidalgo a la cabeza portando el famoso estandarte. El 27 de septiembre, los ya 15,000 insurgentes llegan por el rumbo del Marfil a pocos kilómetros de Guanajuato. De ahí se enteran que la ciudad está prevenida de la insurrección y que el intendente de Guanajuato, el viejo amigo de Hidalgo, Juan Antonio Reaño, comenzó a hacer acopio de provisiones y efectivos en la Lóndiga de Granaditas. Después de eso, el 25 de septiembre, Riaño invitó a los europeos y criollos notables de la ciudad a que se refugiasen en aquella gran fortaleza. Del mismo modo, se enteró Hidalgo que Riaño apenas contaba con 400 soldados y unos 200 civiles armados. El 28 de septiembre, consciente de la delicada situación en la que se encontraba su amigo, Hidalgo envió 2 cartas a Riaño. En la primera, el párroco hacía constar al intendente que su ejército ascendía a más de 50,000 hombres y que si no accedía a la rendición de la ciudad, entonces aplicaría todas las medidas necesarias contra la misma, sin ningún cuartel. Mientras tanto, en la segunda letra, de índole más personal, Hidalgo reconoce que si bien se batiría contra Riaño en calidad de enemigos, estaba dispuesto a ofrecer garantías de protección a su esposa e hijos, lo cual cumplió. Riaño se negó a rendirse y la batalla se convirtió en una verdadera carnicería. Todos los que se encontraban en la Lóndiga serían muertos por la muchedumbre insurgente y pobladores mestizos o indígenas que se sumaron al ataque. Y no solo eso, la matanza se extendería a las calles de la ciudad de Guanajuato, tardando de 1 a 2 días en extinguirse, según diferentes versiones. Y este
es el primer strike de Hidalgo. Saliendo el 3 de octubre, Hidalgo y sus tropas llegaron a Valladolid el día 17. Hidalgo entró a la ciudad con su tropa y tomó 400,000 pesos de la catedral para la causa insurgente. Para el 20 de octubre se unió a Ignacio López Rayón en Tlalpujahua y más tarde, ese mismo día, habló con José María Morelos. Este sacerdote exalumno suyo pidió permiso para luchar y a la postre se convertiría en el sucesor de Hidalgo. Toluca cayó en el poder de los insurgentes el 25 de octubre, quedando así libre el paso a la capital. Después de la batalla del Monte de las Cruces, el destino de los realistas parecía sellado. El 31 de octubre Hidalgo envió una carta al virrey intimándole a su rendición. El virrey contestó en negativa y todo parecía indicar que la insurgencia triunfaría. Sorprendentemente, el día 2 de noviembre, el virrey sería sorprendido con la noticia de que los insurgentes se retiraron con rumbo de Toluca e Ixtlahuaca, probablemente queriendo evitar que se repitiera la masacre de Guanajuato, pero a mayor escala. Segundo strike para Hidalgo, que tenía la guerra prácticamente ganada. En el camino de regreso, había desertado casi la mitad de los hombres de su ejército, pues según lo explica Alamán, se habían agregado al ejército por el atractivo del pillaje en la Ciudad de México. El 7 de noviembre, luego de la retirada, Hidalgo fue vencido por el brigadier y capitán general de San Luis Potosí, Félix María Calleja, en la batalla de Aculco. El cura, acompañado de unos cuantos hombres, regresó a Valladolid. Durante su estancia en la capital de la Intendencia michoacana, Hidalgo pudo reconstruir de vuelta su ejército ya todo diezmado, así como también acumular la cantidad de 7,100 pesos para sus tropas. Durante esas diligencias, Hidalgo se entera que alrededor del 15 de noviembre, la ciudad de Guadalajara había caído a manos de insurgentes bajo la dirección del jefe insurgente José Antonio "El Amo" Torres. Este le extiende una invitación al cura insurgente para trasladarse allá y hacerse cargo del gobierno, pese a las protestas de Allende, quien le había escrito unos días antes aconsejándole que no hiciera tal cosa. Hidalgo se dirige a Guadalajara y es fastuosamente recibido el 26 de noviembre. Durante su estancia en Guadalajara, Hidalgo se dedicó a crear una junta de gobierno y hacer planes para una nación independiente, entre las cuales aboliría la esclavitud, y organizó el primer periódico de la independencia, El Despertador Americano. Pero la fama ya se le había subido a la cabeza y ya se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Asimismo, se empezaron a repetir los abusos contra los civiles españoles, culminando en la muerte de aproximadamente 300 civiles. A estas alturas, Allende ya estaba planeando envenenar a quien ya llamaba ese bribón del cura, mas no lo hizo. El 15 de enero, a pesar de la objeción de Allende, se llevó a cabo la batalla de Zapotlanejo contra el brigadier Calleja, que avanzaba hacia Guadalajara. Por algo inexplicable, hubo un incendio cerca del parque y la pólvora de los insurgentes. Con el incendio y explosiones, los insurgentes se desbandaron, más bien huyeron despavoridos en una ingloriosa retirada. Todo iría cuesta abajo desde entonces. Estando en Saltillo, los insurgentes resuelven emprender la huida a Estados Unidos con el fin de conseguir armamento y nuevos reclutas para continuar. En esos días, Allende recibe invitación de Ignacio Elizondo para refugiarse en las norias de Acatita de Baján, situado entre Coahuila y Texas. No obstante, las autoridades virreinales del lugar convencen a Elizondo para preparar una trampa y capturar a los líderes de la insurgencia. Antes de partir,
Hidalgo y Allende dejan a Rayón como nuevo líder del movimiento. El 21 de marzo las fuerzas insurgentes llegan a las Norias para descansar un poco y seguir el camino hacia la Alta California. Primero llega el contingente de Abasolo y sus soldados. Serán capturados. Poco después, y sin percatarse de la captura de Abasolo, Allende, su hijo Indalecio, Aldama y Jiménez bajan de un coche escoltado por algunos capitanes. Tras ofrecerles algo de comer, son aprehendidos. Pero Allende opuso resistencia y Elizondo asesina a su hijo. Finalmente aparece Hidalgo, a caballo y escoltado por pocos hombres, cuya captura es mucho más sencilla que las anteriores. No habrá piedad. Fueron hallados culpables de traición, sedición y saqueo. Los primeros líderes serán fusilados y sus cabezas expuestas en la lóndiga de Granaditas. Hidalgo es también juzgado por la Inquisición, excomulgado y maldito por ella. En otro video veremos ese proceso. Su gesta relámpago duraría 4 meses, y sus herederos de la lucha serían Rayón y Morelos, sin descontar otras guerrillas coordinadas e incluso también al Corso de Navarra, Francisco Javier Mina. Para poder analizar a alguien tan complejo como Hidalgo, el video tuvo que ser bastante largo. A pesar de ello, espero que te haya gustado. En el próximo analizaremos todas las campañas, aciertos y errores de Iturbide. Claro, es más corto, y haremos el comparativo de ambos. Mi nombre es Ricardo Reza y no se te olvide suscribirte y dejar algún comentario.